Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ahora, un espacio de actualidad de Capital, Sistema de Comunicación Pública, con información de utilidad para ustedes, la ciudadanía, sobre Bogotá, por supuesto, su región metropolitana, pero también el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. Bogotá ya no es la ciudad más lectora de Colombia. ¿A qué se debe este fenómeno? En Ahora lo analizamos con expertos. Algunos conductores de Soacha cesaron sus actividades por presuntas amenazas de muerte al negarse a pagar vacunas. 4 policías fueron enviados a la cárcel luego de extorsionar a 2 personas por más de 30 millones de pesos para no ser capturados. El gobierno nacional continúa instalando mesas de diálogo con comunidades cocaleras para escuchar sus necesidades y avanzar en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. Las más recientes conversaciones se dieron en Huila y Catatumbo. En deportes, Santa Fe y La Equidad sumaron de a 3 puntos en la Liga Colombiana. Además, Mayra Ramírez anotó su primer gol en la Liga Inglesa. Y vamos con el tema del día, que tiene que ver con los índices de lectura en el país, que fueron publicados recientemente por la Cámara Colombiana del Libro. Nuestro dato, y vamos a verlo, es que Bogotá dejó de ser el lugar donde más se lee en el país. ¿Cómo está la distribución? Aquí la vamos a ver. Antioquia y el eje cafetero con el 88%, después el Centro Oriente con el 78%, y Bogotá, que casi siempre tuvo un histórico del primer lugar, ahora está en la tercera ubicación con el 77%. Por esa razón, nosotros en Ahora indagamos ¿a qué se debe este fenómeno? Hay una pregunta, ¿es algo positivo o, como se ha interpretado por el contrario, representa desinterés en la lectura por parte de los ciudadanos? Pues vamos a responder esa pregunta y saludamos a Carol Velázquez. Cuéntenos qué le dijeron los expertos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Pues mira, a pesar de que para muchos es un poco alarmante que Bogotá ocupe el tercer lugar en este ranking, para los expertos con los que nosotros dialogamos, representa un aspecto positivo que estos hábitos de lectura se estén expandiendo a más regiones del país. Sin embargo, también reconocieron algunas problemáticas que indagamos en el siguiente informe. El índice de lectura aumentó en Colombia en los últimos años, de acuerdo con el más reciente estudio presentado por la Cámara Colombiana del Libro. El 28% de la gente que encuestamos dijo que no leía. Y los que sí leen, ese restante, pasamos de que leen 5.4 libros al año a leer 6.91, o sea, aumentamos, la gente que está leyendo aumentó 1.5 libros más al año en lectura. Sin embargo, Bogotá no es la zona del país en donde más se lee. En la primera posición se encuentra Antioquia y el eje cafetero, seguido de la región Centro-Oriente, y en tercer lugar encontramos a la capital. Bogotá realmente pues es una ciudad muy lectora. Como le digo, ocupa la segunda posición después de Medellín, pero yo creo que en Bogotá así tenemos una red de bibliotecas muy importante. Tenemos en Bogotá, creo que nos faltan más librerías. Por ejemplo, en el sur de la ciudad no hay tantas librerías. Más allá de ser un aspecto negativo para los expertos, representa una buena noticia al resaltar que el hábito lector esté llegando a más regiones del país. Puede que Bogotá no sea la primera, pero tampoco bajó. Y eso quiere decir que si no baja Bogotá, pero aumenta en las regiones, pues lo que vamos es mejorando poco a poco estos índices de lectura en el país, que es lo que realmente nos interesaría. Los hábitos de lectura se han diversificado y han evolucionado a distintos ámbitos. Considero yo no que esto corresponde solamente al libro textual, sino también a múltiples formas de leer. Entonces yo creo que la hipertextualidad y la lectura en otros formatos también entran en escenario en estas encuestas y en estos estudios que se realizan. Entonces digamos que no es que se lea menos, es que se lee de distintas maneras. De acuerdo con el estudio, el 45% afirmó que la falta de tiempo los desanima a leer y que prefiere emplear su tiempo libre en otras actividades. Y yo creo que esa es la clave para entender por qué Bogotá puede haber un porcentaje de no lectura grande, y es que vivimos
vivimos corriendo con tiempos de desplazamiento de 4 horas en transporte público, con cargas laborales de 8 a 10 horas, con familias, con arriendos por las nubes, con la comida por las nubes, pues ¿a qué horas? Lo que entendemos acá también es que la principal excusa finalmente sí es la falta de tiempo. Pero ya un poco ahondando más en este sentido, nosotros consideramos que sí es más una falta de hábito desde la primera infancia y evolucionando en estas etapas del lector. En ese sentido, es relevante recordar a la ciudadanía que la red de bibliotecas públicas de Bogotá tiene servicio de préstamos y devolución a domicilio y también pueden acceder al archivo digital. Toda la información la pueden consultar en www.biblioreta.gov.co. La lectura brinda la posibilidad de vivir varias vidas sin salir de esas increíbles hojas. Por supuesto, los invitamos a responder preguntas como por ejemplo, ¿cuántos libros leen al año? ¿O qué tipo de literatura les gusta más? Estaremos leyéndolos en nuestras diferentes redes sociales e interactuando. Vamos con más noticias. Conductores de varias empresas de transporte en Soacha se sienten atemorizados, pues estarían recibiendo amenazas por parte de una organización criminal. Alexander Vera tiene todos los detalles. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Aunque los gerentes de las empresas de transporte de Soacha afirman que no ordenaron ningún cese de actividades, algunos conductores se encuentran en paro, pues dicen no tener garantías de seguridad. En los últimos días fue asesinado un integrante del gremio en el barrio Rincón de Santa Fe. Con miedo, así están trabajando algunos conductores de Soacha. Hoy no salieron a cumplir su labor por temor a que su integridad física se vea afectada. Las actividades en sí pues se cesaron porque tememos por la vida. Pedimos por favor respeto por la vida de los conductores. Nosotros tenemos familia, tenemos la necesidad de trabajar. Todos. Esta organización está diciendo que si no accedemos a lo que ellos quieren, que es pagar una cuota para dejarnos trabajar, nos sienten amenazados, van a matar un conductor semanal, es lo que ellos dicen. Entonces, pues nosotros exigimos, no, queremos pedir de rodillas, pues, que nos ayuden a salvaguardar nuestras vidas. Además de las amenazas presenciales, en redes sociales circula un audio en el que los estarían intimidando. Ya que ellos no quieren por las buenas, sino por las malas, bueno, le hacemos por las malas. Les voy a empezar a matar a los choferes. Cada semana le voy a matar a uno hasta que me paguen. Ellos verán. Asimismo, los conductores proponen mejorar las condiciones de seguridad en las vías del municipio. Prohibir, no sé, de momento el parrillero en Soacha, hacer unos retenes más continuos en vías principales donde requisen y detecten personas armadas, tanto en particulares, porque no es solamente el tema de las motos, sino en carros particulares también. Por su parte, las autoridades afirman que están realizando patrullajes constantes en todo el territorio para garantizar la seguridad de los conductores. Las caravanas de la vida, el plan guitarra, la capacitación anti-extorsión y toda nuestra fuerza pública dispuesta para garantizar que en Soacha no sea la atemorización, no sea el miedo lo que aborde a nuestros ciudadanos, sino por el contrario, sea la garantía del trabajo por la seguridad. Los conductores esperan que se abra una mesa de diálogo en la que esté todo el gremio y no solo los gerentes de las empresas. Y en noticias de orden nacional, el Ministerio de Transporte habilitó una herramienta para que los ciudadanos puedan denunciar infracciones de tránsito que diariamente se ven en el país. ¿Cómo funciona? Les contamos en el siguiente informe. Se trata de la herramienta denominada Registro de Condiciones de Riesgo en los Desplazamientos de RECORT, por medio del cual se permitirá el registro de material audiovisual en el que se evidencien posibles infracciones a las normas de tránsito. Nosotros lo que hacemos es habilitar el enlace, allí se carga toda la información con los datos sencillos de identificación del lugar, departamento, municipio, la fecha de la ocurrencia, la hora aproximada en la que ello sucedió, y a partir de eso nosotros tomamos la información, la validamos y la vamos enviando, y obviamente dejamos un registro y un almacenamiento en la nube de esa información mientras el proceso contravencional exista. Al recibir la información se analizarán las pruebas y posteriormente las autoridades municipales
podrán citar a los propietarios para que comparezcan en audiencia. La comparecencia es una habilitación de debido proceso que el Estado abre para que ante la posible comisión de una infracción la persona ejerza ese derecho. Por principio todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El proceso contravencional tiene la misma regla de operación. Quienes tengan algún archivo gráfico o videográfico que evidencie presuntas violaciones a las normas de tránsito deben ingresar a la página web del Ministerio de Transporte, www.mintransporte.gov.co. Bueno, y esperemos que estos videos no solo sirvan para hacer tendencia en redes, sino también para sancionar a estos infractores. La Fiscalía Seccional de Bogotá judicializó y envió a la cárcel a 4 policías que habrían intentado extorsionar a 2 ciudadanos en Suba. Andrés Zapata, buenas tardes. ¿Cuáles son los delitos que se les imputan? Lo escuchamos. Cristian, para usted muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Pues mire, la Fiscalía les imputó a estos 4 policías el delito de secuestro extorsivo, pero también les contamos que otros hechos de corrupción se han registrado dentro de la policía en los últimos años. Estos 4 policías fueron señalados por la Fiscalía de haber detenido a 2 personas en el sector de Pasadena, en Suba. Los uniformados argumentaban que una de ellas tenía orden de captura. Sin embargo, les estaban cobrando más de 30 millones de pesos para que no los capturaran. Posteriormente, los policías, al ver que no lograron su cometido, es decir, esos 30 millones, una plática considerable, no lograron su cometido con las víctimas que no lograron afectarles su patrimonio, fueron conducidos hasta las instalaciones del CAI Alhambra. Al llegar al CAI, los policías intentaron obligar a las víctimas para que firmaran una hoja en blanco. Y estando en las instalaciones del CAI, los policías les habrían solicitado nuevamente los documentos de identificación a la señora que firmaran un documento, querían que firmaran un documento. Querían darle visos de legalidad a lo que estaban haciendo en vista de que no han encontrado nada y se podían exponer a esta investigación porque muy seguramente las víctimas iban a denunciar. Según la Fiscalía, los policías querían que firmaran este documento para luego escribir los motivos del traslado al CAI. Que al parecer sería un formato que emplea la policía y que se llama incautación de elementos varios. Pero este documento estaba en blanco porque no les habían incautado nada y pedían que ellos lo firmaran, argumentando las víctimas a los funcionarios de policía judicial que ellos no les habían encontrado nada y que no iban a firmar nada, seguramente con el fin de poder justificar la retención de estas personas. La Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo, pero no fue aceptado por los detenidos. Sin embargo, este no es el único hecho de corrupción que se ha presentado dentro de la policía. En 2022, 5 policías fueron capturados por permitir el ingreso de estupefacientes a la estación de policía de Fontibón. Y otro de los casos conocidos fue la captura de alias T, el comandante del CAI Caldas en Kennedy, que hacía parte de la banda delincuencial El Tren de Aragua y era el encargado de avisar las órdenes de captura y operativos que tenían las autoridades en contra de ellos. Por su parte, la policía de Cundinamarca descubrió un importante cargamento de droga que iba en las llantas de un camión y tenía como destino el norte del país. En un registro y control en las vías de Cundinamarca, la policía detuvo un camión que iba a alta velocidad. Al ser detenido, notaron al conductor nervioso, motivo que los llevó a inspeccionar el vehículo y encontraron que en su interior y en las llantas estaban escondidos 237 paquetes de clorhidrato de cocaína. Con este importante resultado, nuestra Policía Nacional logra evitar la distribución de más de 250.000 dosis de estupefacientes. Este cargamento estaba valorado por más de 1.400 millones de pesos. El hoy capturado informó que tenía como destino la ciudad de Barranquilla. A esta persona, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y un juez de control de garantías le impuso una medida intramural. Las autoridades investigan qué red criminal estaría detrás de este cargamento que al parecer iba a ser distribuido en el departamento del Atlántico.
La policía de Bogotá en estos momentos se encuentra sobre la avenida 1 de Mayo, muy cerca en el sector de las Américas, porque apareció el cuerpo sin vida de una persona dentro de un contenedor. Allí están los investigadores revisando qué pasó con este hecho y cuál sería el móvil de esta muerte. Siga usted con más información, Cristian. Muchas gracias, Andrés. Por supuesto, las autoridades nos indicarán qué sucedió en este lugar conocido por los locales de actividad nocturna. Vamos con más noticias porque continúan las conversaciones entre el gobierno nacional y varias comunidades dedicadas al cultivo de hoja de coca en el país. ¿Cuál ha sido el objetivo de estas reuniones? Laura Chambueta nos cuenta. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Le cuento que este fin de semana fueron programadas 2 reuniones en diferentes territorios del país, pero con una motivación en común, que es la sustitución de cultivos. Mientras que el Ministerio de Agricultura fue al departamento del Huila para conocer nuevas iniciativas comunitarias, el Ministerio del Interior fue hasta el departamento del Catatumbo para hacerle frente a la crisis alimentaria en la región. En medio de la implementación de la política de drogas y la sustitución de cultivos de uso ilícito, el Ministerio de Agricultura ha adelantado mesas de diálogo con comunidades cocaleras del país para reconocer economías legales y rentables en sus territorios. Usos que tienen que ver con sus propiedades nutricionales, que tiene que ver también con ese superalimento que en las prácticas de los pueblos tradicionales pues es común. Para la sociedad no indígena no lo es tanto, pero que en eso se está evaluando y abriendo toda esa posibilidad de diversificación para usos nutricionales de los contenidos de la hoja de coca. Sin embargo, en regiones como Catatumbo, la dependencia a los cultivos de coca ha desatado una crisis económica y alimentaria, por lo que varias asociaciones campesinas convocaron a un paro que fue aplazado luego de varias reuniones con el Ministerio del Interior. Fruto de estas propuestas del campesinado cocalero se anuncia más de 1 billón de pesos en inversión para responder a la crisis que en este momento tienen en la región. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, entre enero y agosto de 2023 hubo una reducción del 79% en la erradicación forzosa de coca respecto al mismo periodo de 2022 y 2021. Asimismo, el Fondo Colombia en Paz asegura que con la sustitución de cultivos, más de 3.000 familias campesinas se verán beneficiadas. Que el cultivo en el Catatumbo serán 36.000 hectáreas, pero en café y en arroz hay mucho más que eso. En cacao, en yuca, en plátano, en otro tipo de actividades hay muchísimo más, o sea, eso es solo un punto. El Ministerio de Agricultura continuará reconociendo alternativas lícitas en el uso de la hoja de coca. Por parte de la situación en el Catatumbo, las comunidades campesinas convocaron a asamblea permanente hasta el 12 de marzo. Y este fin de semana también fue instalada la 4ª mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC. Pero ¿cuáles serán los temas centrales de esta nueva mesa de diálogo? En el siguiente informe les contamos. Con la presencia de autoridades internacionales, departamentales y municipales, en la capital del Guaviare fue instalado un nuevo ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP. Allí se unió Andrei Avendaño como delegado de esta disidencia ante la mesa de diálogo. No se puede hablar de cambios desde las cómodas oficinas trabajando sobre cifras infladas o salidas o dudas del contexto que solo sirven para quedarse en simples medidores sin soluciones efectivas. Entre los ejes centrales de este 4º ciclo están la discusión y aprobación de los acuerdos sobre transformaciones territoriales, la participación social y la pedagogía. Al encuentro también asistieron delegados de Naciones Unidas, quienes insistieron en que los diálogos se mantengan. Es fundamental ser conscientes de que el diálogo, aunque sea a mediano y largo plazo, debe ir generando beneficios y resultados concretos. Esta mesa se sesionará hasta el 9 de marzo en San José del Guaviare y también tendrá como objetivo analizar los alcances del cese al fuego bilateral pactado hasta el 15 de julio. Hoy continúan las audiencias que adelanta la JEP en Antioquia con el fin de esclarecer la verdad por los mal llamados falsos positivos ocurridos en este departamento. Según la jurisdicción, estas audiencias que iniciaron el viernes y que finalizarán mañana martes tienen el objetivo de contrastar la información que han entregado 81 comparecientes respecto al caso 03 de la JEP,
el cual tiene como fin investigar los asesinatos y las desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por parte de la fuerza pública. En dichas audiencias participan alrededor de 200 víctimas acreditadas que exigen la verdad de lo que ocurrió con sus familiares entre 2004 y 2008 en Medellín y en el Carmen de Viboral. La jueza de Justicia y Paz podrá decidir sobre la libertad de Salvatore Mancuso, quien se encuentra recluido en la cárcel La Picota. Después de la llegada del ex jefe paramilitar deportado de Estados Unidos, iniciaron las audiencias para definir su libertad y aunque el viernes la jueza escuchó los argumentos y los motivos para que salga de la cárcel, tendrá la última decisión si considera que ya cumplió la totalidad de sus delitos. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas invita a todas las personas interesadas en encontrar a un familiar, amigo o conocido a consultar su página web. En su portal, la unidad cuenta con un listado digital con más de 104.000 personas registradas como desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano. Los nombres y apellidos que allí se encuentran fueron recolectados por medio de fuentes como entidades judiciales, entidades administrativas, la fuerza pública, organizaciones civiles, entre otras. Todas y todos los interesados en consultar este listado lo podrán hacer de manera gratuita en www.unidadbúsqueda.gov.co. Como aporte a la investigación humanitaria y extrajudicial que realiza la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en nuestra página web ya se pueden encontrar los nombres y apellidos de las personas dadas por desaparecidas, la cual puede ser consultada y está abierta al público con el fin de que esta información esté dispuesta y abierta como un ejercicio de verdad, de reparación. Y precisamente hablamos de personas desaparecidas. La siguiente es información de servicio. Las menores María Valentina Cuervo Buitrago y Laura Daniela Borges Amaya, ambas de 15 años de edad, desaparecieron el martes 27 de febrero de 2024 en el barrio San Francisco de la localidad Ciudad Bolívar, en Bogotá. Si usted las ha visto o si tiene información que ayude a ubicarlas, comuníquese al número telefónico 580-3814, extensión 17710 en Bogotá. Pero también la señora Claudia Monroy de Antonio, de 60 años de edad, que estamos viendo, desapareció el 2 de febrero en el barrio Bachué de la localidad Engativá. Para información que ayude a ubicarla, comuníquese igualmente a este número telefónico. Lo repetimos porque es muy importante. 580-3814, extensión 17710 en la capital. Vamos a una muy corta pausa, pero ya regresamos con toda la información deportiva. Ya nos vemos.